¿Qué tal amigos de qué chingados? Estamos aquí en un episodio más de La Funa. Esta vez estamos un servidor, el burro por delante. Ya me conocen. Literal. Nuestra compañera Dania y nuestro compañero Emiliano. Todos trabajamos aquí en qué chingados y nos van a estar viendo rotativamente. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el tema de la Inquisición y la Funa, un poco para hablar de qué ha pasado con los mecanismos de impartición de justicia en los movimientos sociales. Y pues esto es la Funa y aquí andamos hoy. Bueno, pues a ver, yo podría empezar hablando un poco, ahora que es como que hablamos de la Inquisición sobre pretexto de esto, ¿no? Yo creo que hay tres procesos históricos que podemos identificar y que ahorita van a ver por qué es interesante identificarlos, ¿no? Para los movimientos sociales, que son la Inquisición, ¿no? Católica, romana, portuguesa, española, medieval, francesa, ¿no? Los procesos locales, protestantes en Alemania, en Inglaterra y en las colonias inglesas, y la guillotina, ¿no? Que sería como la versión de izquierda de este tipo de procesos de enjuiciamiento, ¿no? En los que yo identifico así como muy de bote pronto un par de elementos muy interesantes, ¿no? Primera, ¿no? No sé si están de acuerdo ustedes con eso, en que todos esos procesos están amparados bajo una supuesta o real, ¿no? No importa si es supuesta o real, salvación de lo público, ¿no? Es decir, estos procesos en los que tú, como la Inquisición lo dice, ¿no? Investigas algo que pasó y haces que alguien en un auto de fe abjure y se asuma culpable, ¿no? Y después es castigada después de reconocer un error o no reconocerlo. En el caso del protestantismo, después de quemar a alguien, ¿no? A través de una red local, de un tribunal rapidísimo que se arma, ¿no? Entre los mismos locales para juzgar esta situación y aplicar el castigo que está como predefinido. O en la guillotina, ¿no? Que se dice, hay enemigos de la revolución, entonces tenemos que acabar con ellos. ¿Y cómo se acaba con ellos? Pues quitándoles la cabeza, ¿no? De la manera más humanamente posible. No los vamos a quemar, pero les vamos a quitar la cabeza. Qué humanos. Qué humanos. Bueno, no sentía nada, ¿no? En esos tres procesos hay como una especie de estado de excepción. O sea, hay dos cosas, ¿no? Iba a decir algo funable, pero mejor Así se llama el programa. si quieres podemos probar. Bueno, ahí se ven las intenciones sádicas que hay detrás de todo el proceso de purificadores. Esta es gente de los procesos purificadores son sádicos, precisamente son sádicos, son purificadores, y lo dijiste muy bien, son purificadores, ¿no? Tienen este planteamiento de purificar, de salvar lo público, ¿no? De que hay un estado de excepción, hay un enemigo de la fe o de las buenas costumbres o de la revolución que tiene que ser destruido en aras de lo público, ¿no? Por otro lado, no hay escape, ¿no? O sea, como decía, el castigo está predispuesto, la purificación implica eso, ¿no? Implica un cierto sadismo porque estos castigos son públicos y es que no son para la gente que van a ser, que va a ser castigada, ¿no? O sea, quien va a ser quemado, quien va a ser pasado por un proceso inquisitorio o por un auto de fe o quien va a pasar por la guillotina, pues ya, está perdido. O sea, lo que cometiste ya valió, no importa si te arrepientes o no, no importa si hay un proceso de reflexión o no, el chiste es que se vea el castigo y que sea público, ¿no? Pocos son los procesos de ese tipo que son como cerrados, ¿no? Era muy raro eso, que pasara eso. Y lo interesante es que todos ellos parten de una pretensión de pureza, ¿no? La Inquisición comienza o se generaliza en Francia contra los cátaros, que son otros puros que también quemaban gente y que por andar de puros terminan sin ayuda y los destruye la Inquisición. El protestantismo empieza como este cuidado de la verdadera ley de Dios y que es como mucho más individualizado, ¿no? Menos coercitivo en el sentido de que eres tú mismo el que empieza a hacer eso con tus vecinos, ¿no? Tú puedes fundar un tribunal y la guillotina empieza, yo diría que sí hay una distinción muy particular, que es que la guillotina empieza como una medida de una revolución que está siendo atacada por todos lados, ¿no? Tan está siendo atacada por todos lados, incluso de adentro, que eventualmente la pragmática te obliga a desatar esa lógica. Ese es el proceso que hay contra el rey, ¿no? Que es así como este güey está metiendo ejércitos extranjeros a Francia, ¿no? A la república. Pues ya, ¿no? O sea, ya no lo podemos tener solo preso, lo tenemos que matar. Y que desata una lógica que la misma izquierda ya no puede como contener, ¿no? O sea, que es así como, bueno, pues ya matamos al rey, pues ahora matamos a cualquier pendejo que cometa un acto de traición, ¿no? Que no esté de acuerdo con nosotros. Que no esté de acuerdo con cierta forma de llevar este momento. Y, para terminar, todos ellos tienen esta cualidad sádica también de establecer un tribunal, ¿no?
Es decir, hay alguien o alguienes y la comunidad entera se siente parte de eso, que puede juzgar a los demás. Y que en tanto que puede juzgar a los demás porque está por esta pretensión de pureza con la que inician estos procesos, tiene toda la autoridad de ir y decir, sí, vamos a quemar a esta persona, sí, vamos a guillotinar a esta persona, o de ir y delatar, ¿no? Lo que generaliza la lógica de la delación. Ah, güey, yo ya vi que este güey se equivocó, entonces lo voy a denunciar, ¿no? Con el Comité de Salvación Pública, con la Inquisición o con el pastor, ¿no? Eso yo diría como principio. O con la policía. O con la policía, ¿no? O con el ejército. Exacto. ¿no? O con... Sí, yo creo que es importante en ese sentido hablar también un poco de la hegemonía, ¿no? O sea, porque sí, es cierto que ejercicio de poder. Que estos mecanismos se operan, sí, pero no son tampoco de a gratis, ¿no? O sea, surgen precisamente de eso, como un mecanismo de poder que tiene que ver como con un movimiento político de las masas, ¿no? O sea, y vamos a decirlo así, de las clases que están defendiendo sus intereses, ¿no? O sea, es decir, cuando se mata a Colosio, ¿no? O sea, hay una lucha política, ¿no? Que lo que hace pasar ahí es así, pasa por una lucha ideológica, ¿no? Cuando realmente no estaba sucediendo tan así, pues, ¿no? Un poco para que se vea, ¿no? Que esos mecanismos, ¿no? Que son punitivos, ¿no? Que lo que buscan es la cancelación de aquel que no está dentro de un esquema normativo, ¿no? Vienen precisamente de la necesidad de legitimar políticamente ciertas formas de la convivencia, ¿no? Un poco, no es que a los franceses solo se les haya ocurrido así, vamos a guillotinar en nombre de la revolución, ¿no? Claro. O sea, ¿qué significa este nombre de la revolución, no? ¿Cuáles son estos ideales contra los que a partir de lo que significa construir un Estado-nación no podemos tener opositores, ¿no? Y entonces vamos a cortarles la cabeza, ¿no? O de lo que significa, para hablar un poco, yo siempre hago esto, doy saltos cuánticos, ¿no? A ustedes les corresponde regresar a la temporalidad, ¿no? Pero que tiene que ver ahora con esos mecanismos de posicionar políticamente, por ejemplo, el movimiento social, ¿no? Darle la legitimidad a qué tipo de movimiento social, ¿no? Y a lo mejor ahora no es la guillotina, pero sí es la denuncia, ¿no? Puede ser. Pero sí es la funa. Y obviamente, cuando hablo de movimiento social también no hablo en términos del bien común tampoco, ¿no? Sino del individualismo que se da dentro de estos movimientos sociales, ¿no? La justificación de unos ideales individuales, ¿no? En ese sentido podemos hablar de la necesidad de poner a la religión cristiana como la única religión, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera, porque como que no hay una idea clara de cómo es que se hace el salto de la Santa Inquisición a la funa, y entonces, porque estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, creo que hace falta hablar un poco de eso. La idea que pues se propone es que también pues la fundación de la Santa Inquisición obedece a que en un primer momento se intenta por una justificación religiosa que haya una persecución hacia personas que no necesariamente son de la misma religión, ¿no? En este caso católica y romana, y es ahí donde surge la Santa Inquisición. Después, como es que a partir de este tipo o este objetivo, que creo que es religioso, se traslada a lo político, porque ya lo mencionabas tú, que se hace una persecución hacia los cátaros, en donde ellos, si algo que tenían era que eran personas que eran muy humildes, ¿no? En su vestimenta, digo, a pesar de que ellos también señalaban a otras personas, se decían como puros, pero una de las cosas que molesta a la Iglesia Católica es que ellos en realidad sí estaban predicando con la humildad, incluso las vestimentas que las tenían o que usaban, ¿no? Eran personas pues que no tenían propiedades, es decir, estaban predicando el verdadero cristianismo, o lo que ellos interpretaban como el verdadero cristianismo y que predicó Jesús. Entonces, a partir de eso hay una molestia de parte de la Iglesia y dice cómo puede ser posible que ellos estén, ¿no? En toda su humildad
en austeridad, ¿no? Republicana, diríamos, hoy en día. Y que nosotros pues tengamos una iglesia en donde el Papa vive con excesos, ¿no? O sea, con toda la corte. Entonces, eso creo que es una de las principales cosas en términos que lo utilizan como justificación religiosa, pero se traslada a lo político. Y yo creo que también aquí una de las cosas que vemos ya hablando un poco de la FUNA, que es un método que tal vez ya conozcan, un método de acusación, de señalamiento, ¿no? Justo porque hoy en día las instituciones que se supone que se dedican a la administración de la justicia no la imparten, y por lo tanto existen ese otro tipo de métodos que lo que hacen es, bueno, si no hay una justicia restaurativa, porque yo no creo que haya una justicia, ¿no? Así sin apellidos, yo creo que es una justicia restaurativa. Entonces, pues nosotras, las personas que no podemos acceder, y sobre todo las mujeres que no podemos acceder porque se empieza a hacer más conocida el método de la FUNA a partir de que se utiliza como una herramienta del movimiento feminista para señalar a las personas que son agresoras, ¿no? Y entonces, a partir de esto se empieza a utilizar como un método extendido por el movimiento feminista para señalar a aquellas personas que son violentadoras. Y entonces es por eso que nosotros un poco hacemos este salto, ¿no? Incluso este símil de por qué hoy en día pudiéramos incluso señalar algunos métodos que a mí me parece que así como a la Santa Inquisición se le salió de las manos, porque hubo un momento en el que la propia gente estaba en contra de los inquisidores y que si aplicaban mal los métodos de tortura, pues entonces se iban en contra de él. Ahorita una persona que está muy funada, ¿no? Pero que habló de esos procedimientos, pues es Foucault, ¿no? En donde en el libro de Vigilar y Castigar señala cómo es que estas personas cuando aplicaban, creo que es el potro, ¿no? En donde agarraban a las personas y las tenían que estirar, a veces desmembrar, cuando las personas que asistían a ese tipo de eventos, que lo que intentaban era humillar, incluso esta pedagogía del castigo, ¿no? Si veían que el inquisidor se estaba pasando de onda, incluso el hecho de que esté cubierto, pues es para que no lo ubiquen. Y entonces, pues, cuando veían ese tipo de sadismo, entonces había revueltas. De ahí también hubo unos movimientos sociales en contra de la Santa Inquisición. Y creo que en este momento, este mecanismo de la FUNA, incluso, así como la Santa Inquisición se volvió en contra de ellos en algún momento, en este momento yo sí creo que dentro de la izquierda hay una especie de señalamiento hacia las demás personas que se hace con fines políticos, pero que no necesariamente tienen que demostrar que es verdad, porque así pasó en la Santa Inquisición y porque no había métodos para acceder, porque lo que menos interesaba era un poco acceder a la verdad, era más bien acceder a las confesiones, que no necesariamente eran reales, porque las confesiones se hacían a partir de torturas, ¿no? Y entonces, pues estos mecanismos, ojo, algo también importante que o sea, es necesario resaltar, es como todo esto se da durante la Edad Media. Y cuando llega Napoleón Bonaparte a invadir Roma, acaba con la Santa Inquisición. ¿Y Napoleón Bonaparte quién es? O sea, es una de las personas que también después de, ¿no?, o el inicio de la Revolución Francesa, que pone en el centro la teoría liberal, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace eso? Utilizar la razón, ¿no? Poner en el centro nuevamente al humano y utilizar y decir cómo es que estas personas usan la razón para poder acceder a la verdad, ¿no? Y entonces es el momento de la Ilustración. Creo que ahí sí hay un parteaguas. Bueno, yo has dicho cosas muy interesantes, yo retomaría algunas de ellas, ¿no? Creo que el personaje de Napoleón es complicado, ¿no? Yo lo he estudiado mucho y creo que es una de las concesiones que tiene que hacer a la lucha de clases que hay dentro de la misma revolución, acabar con la Inquisición, ¿no? Ese es un valor republicano al que él no puede renunciar a menos que quede muy mal. Después él mismo, como personaje liberal domesticador de la revolución, va a establecer su propio modo de funar, ¿no? Pero bueno, la república es interesante, pero me voy a regresar un poco más porque creo que tocaste puntos muy interesantes y los voy a tratar de hacer el salto cuántico que también hizo ya hace rato. Yo diría que la Inquisición de hecho empieza como una cuestión política, y aquí lo interesante es que no empieza como una cuestión política contra los enemigos exteriores de la Iglesia Católica, empieza contra los mismos cristianos que viven en Europa, ¿no? O sea, los cátaros viven al sur de Europa, viven en Francia, viven en el norte de Italia, y la discusión teológica que tienen, ¿no?,
es en realidad una discusión política, porque es una discusión que dice precisamente cómo vamos a vivir el cristianismo. Ahora, la cosa es compleja y en todas funas siempre es compleja porque los mismos cátaros, si por una razón se quedan sin apoyo en Europa, es porque ellos mismos aplican este criterio de pureza que no les permite hacer alianzas con otros cristianos, ¿no? Ni con los restos de los arrianos, ni con las órdenes militares que pululan, ¿no? Por todo el Mediterráneo. O sea, no pueden hacer alianzas precisamente porque están bajo un ideal de pureza. Que cuando viene la cruzada de Federico Barbarroja y del rey de Francia y de Roma, ¿no? Contra ellos, no me acuerdo el nombre del papa, que se unen, ¿no? Y dicen, vamos a terminar con esto, porque justo están predicando una forma de cristianismo que yo no le llamaría austeridad republicana, no era nada republicana, pero sí era austeridad. Sí, claro. Y que sí era una forma y que sí era una forma, no, es que yo creo que la austeridad republicana sí existía en ese tiempo, y creo que la de ellos no era particularmente republicana, pero, o sea, esta austeridad que ellos sí están denunciando y que los lleva a plantear una redistribución de la riqueza, justa o no, yo no me atrevería a decir que era justa, sí lleva a que en el momento de la verdad, ¿no? Se queden sin apoyo y que el castigo contra ellos sea sádico, ¿no? Efectivamente, la Inquisición, y toda Inquisición se vuelve enemiga hasta cierto punto, hay una cierta ahí como dimensión de la lucha de clases en la que tampoco se permite que pase tanto, ¿no? O sea que, voy a poner un ejemplo, en la guillotina, ¿no? Cuando todos están a favor de que guillotinen a María Antonieta, pero cuando una persona agarra su cabeza y la cachetea, todo el mundo para y dice, no, espérate, eso no se puede hacer, ¿no? O sea, eso ya es pasarse mucho de lanza. El punto es cómo pero se llega a ese límite. Pero es que eso tiene que ver, yo creo que más bien con una cuestión cristiana de ya no hacerle mal a los muertos, ¿no? No, yo creo que, no, era una discusión política, era una discusión de, no, la estamos guillotinando por su papel de emperatriz, no es una cuestión personal, ¿no? Y esa me parece a mí que es la distinción, y por lo que hay que hacer una distinción entre la lógica de la guillotina desde la derecha y desde la izquierda, ¿no? O sea, desde la izquierda, la guillotina se plantea, uno, como una necesidad que se sale de control, ¿no? Una necesidad que ya no puede ser parada porque te lleva en el ideal de la pureza, porque eso es lo que te lleva a pensar que la revolución es una cuestión moral, ¿no? Porque entonces tú eres más revolucionario que yo y entonces bajo esa lógica, o sea, lo que yo no diría moral, pero sí diría ética. Yo creo que no, es que no es ético justamente tiene que no ver es con una idea ética. Tiene que ver con una idea ética, pero justo no es ético porque no es racional en un momento dado pensar que eres más revolucionario que el otro y que por eso tienes un mejor papel y que eso es lo que pasa con Robespierre. Yo defendería a Robespierre al momento, por ejemplo, de yo haría un meme de Robespierre que diría así como, ¿por qué estás tan obsesionado conmigo? Claro, es que me parece un personaje importante para esto, o sea, es que yo estudio mucho a Robespierre. O sea, yo defendería a Robespierre en el momento de que la pragmática te lleva a, sí, güey, el rey sí tiene que morir, ¿no? O sea, sí no podemos permitir que la república caiga. Pero, y fíjate, Robespierre es una persona que está en contra de la pena de muerte y que después no puede parar esa lógica, ni él ni nadie. Como Claudia Sheinbaum. No sé si Claudia sí, Sheinbaum. Sí, lo dijo. Pero la Inquisición y el protestantismo no están o sea, no están en el mismo punto, o sea, no están como de, ay, esto se nos salió de las manos, no, la Inquisición y el protestantismo están diciendo, vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Si tú conoces a alguien que no es católico, si tú conoces a alguien que no es protestante, que está velando con el diablo, que es bruja, tú denúncialo, no importa si es tu hijo, no importa si es tu hija, no importa si es tu vecino. No, al contrario, lo que está tratando, y me late que hayas sacado a Foucault, ¿no? Lo que está tratando de hacer mucho más claramente el protestantismo es que ya no necesitas a una institución, ¿no? Para fundar la banda, tú mismo lo puedes hacer, tú haces ese tribunal en tu propio pueblo, ¿no? Eso es lo que pasa con las brujas de Salem. Ahora, yo voy a tratar de dar un salto cuántico para que avancemos en ese punto. Desde la derecha, eso no se acaba, ¿no? La prueba es el macartismo, que a mí me parece que la película de Oppenheimer y que la obra de teatro de las brujas de Salem, de Arthur Miller, tratan sobre el macartismo. O sea, tratan sobre esta lógica de la delación que instituye el Comité de Actitudes Antiamericanas dentro de la misma izquierda. Tal que, amigo, por ejemplo, Emiliano, ¿nos puedes decir qué es el macartismo? Ok, el macartismo está nombrado a partir de, me parece que era un senador, McCarthy, que empieza a denunciar en el Senado gringo, ¿no? La intromisión de comunistas a los buenos y puros Estados Unidos de América de los 50s y de los 60s a través del arte, ¿no? Particularmente de Hollywood. Entonces forman un comité y lo que hacen es empezar un proceso inquisitorio
de señalamiento con muchos políticos y con muchos artistas, ¿no? Para ver quiénes participan efectivamente en el Partido Comunista Norteamericano, en los comités de izquierda, ¿no? Porque en ese momento hay una migración muy grande de comunistas a Estados Unidos, y el macartismo es esta lógica de la delación que empieza a romper tantas cosas, ¿no? Y Marlon Brando, Elia Kazan, Arthur Miller, ¿cómo se llama? Marilyn Monroe, Charles Chaplin, todos ellos están inmiscuidos en eso porque hay unos que se niegan dicen, no te voy a decir si mi compañero de tal película está metido en este si Cantinflas, ¿no?, hubiera vivido en Estados Unidos, en sentido, yo creo que Cantinflas hubiera cantado. No sé si Tintán, pero quién sabe. No lo sé. Hubiera sido señalado, no sabemos si hubiera señalado a otras personas. O sea, y que se dan cuenta de que este proceso es todo menos racional, ¿no? Yo, ¿por qué digo que Oppenheimer es una película así? Porque en Oppenheimer, o sea, creo que la película Oppenheimer no trata tanto de la bomba atómica, o sea, toda la película es un proceso legal justo contra Oppenheimer, para usarlo como chivo expiatorio de una cuestión que tiene que ver con la izquierda, ¿no? O sea, que él tiene simpatías con el movimiento socialista, que él lo usa, ¿no? Y que él se deja usar para estas desmadres, ¿no? Él comete errores moralmente cuestionables, ¿no? Y que este proceso es parte de todo un movimiento político para hacerlo, ¿no? Y creo que el Galileo de Brecht deja mucho más clara esta cuestión irracional cuando justamente dice, no importa la razón, no importa que Galileo tiene razón, lo que importa es que no debe tener razón a ojos del gran público, ¿no? ¿Por qué lo digo? Y con esto termino. Porque creo que hay que ser muy finos, ¿no? Y muy críticos en las intenciones de la FUNA desde la izquierda, ¿no? Estemos de acuerdo o no con ella, yo no estoy de acuerdo, y desde la derecha, ¿no? Desde la derecha sirven para desarticular movimientos sociales, sirven para desarticular al Hollywood de izquierda, sirven para desarticular al movimiento comunista en Norteamérica, y desde la derecha, perdón, dije desde la izquierda, o sea, desde la izquierda más bien cumple esa función sin tenerlo claro, ¿no? Se desarticulan entre ellos mismos, ¿no? Hay una pelea precisamente basada en estas cuestiones, en estas ideas de pureza como los cátaros, que no les permite hacer alianzas, que los desmiembran entre ellos, y desde la derecha es un cañón de ataque directo, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer que la banda se fune, o cuando tú empiezas a funar la banda, justamente la deslegitimas. Algunos de ustedes habló de legitimar, la deslegitimas, y entonces queda todo, bueno, evidentemente el caso es muy complicado, no lo voy a defender, pero creo que es lo que está pasando en Podemos ahorita, ¿no? Tú encuentras un error, y desde ese error puedes destruir todo un movimiento, ¿no? Y eso es lo que pasó con Íñigo de Podemos, ¿no? Bueno, lo que está pasando, más bien. Digo, lo dejo ahí porque me parece que lo que tú dijiste fue muy interesante y creo que da para eso. ¿Usted qué opina? Yo opino. ¿Por qué? Creo que es importante un poco también señalar cómo es que han operado los mecanismos de FUNA, ¿no? O sea, ya no nos guillotinamos. Pero la muerte política es la misma. Ajá, ¿no? O sea, es interesante hablar en ese sentido de lo que significa la muerte ahora simbólica en términos. Perdón, es la política de la cancelación, ¿no? Ah, claro. La política de la cancelación. Ah, sí, pues a eso vamos. Sí, claro. ¿No? O sea, que tiene que, o sea, eso, ya no puedes matar a la gente, ¿no? O sea, ¿pero qué haces? Pues los cancelas, ¿no? O sea, los anotas en tu Death Note. Los anotas en tu Death Note y lo que evitas es que tengan cualquier rango de movimiento político a partir de una acusación que se les hace, ¿no? Empiezan a generar cosas como la víctima, el victimario, ¿no? Las diferencias de grados entre lo que ahora podríamos llamar además delitos, ¿no? O sea, porque es una cosa que es interesante, ¿no? Cómo estos mecanismos terminan reinstitucionalizándose en las formas legales de lo que es supuestamente la democracia, ¿no? De lo que es supuestamente la libertad, ¿no? O sea, una de las cosas interesantes que yo creo que sucede con el movimiento feminista hoy en día es que la bandera de la FUNA actúa como el único mecanismo de impartición de justicia, ¿no? Y en ese sentido de legitimación del movimiento político. Perdón, yo solamente 2 acotaciones. No creo que sea el único. Nada más decir que no creo que sea el único. Ya. Yo creo que hay sectores del feminismo, ¿no? Ah, sí, que tienen, claro, sí. Que tienen otros mecanismos, ¿no? Yo creo que el mecanismo hegemónico es el de la FUNA, y creo que tiene que ver
con la falta no solamente de crítica del mecanismo político, sino con la falta de diferenciación de las necesidades políticas como colectivo, ¿no? O sea, tal vez, o sea, que lo que está defendiendo es una lucha de género, por decirlo así, ¿no? Y eso lo va a decir, ¿cómo se llama? ¿Quién escribe el género en disputa, güey? El género en disputa, Continúa. Que lo interesante es que este tipo de mecanismos, así como en ese momento respondía a una idea de lo que significa una revolución en términos universales de la revolución, ¿no? Así como lo que significa la libertad en términos universales de la libertad. Ahora, cuando estos mecanismos, por falta además de otros mecanismos, vamos a decir, más pensados, ¿no? De reinserción social de aquel que comete una falta, ¿no? Ahora estos mecanismos siguen basados en esa idea universal, por ejemplo, de lo que significa ser o no ser de uno u otro género. ¿Me explico? ¿No? O sea, entonces cuando tenemos una idea de lo que significa, y va a haber ahí un montón de divergencias entre los feminismos, ¿no? Negros, por ejemplo, ¿no? De lo que significa ser mujer, es una cosa muy difícil, o de lo que significa pertenecer a una u otra cosa genérica, ¿no? Porque está el problema de los trans, está el problema, ¿no? Y que es además ahora el movimiento, ¿no? Porque ahora ya no se está peleando la revolución, pues, ¿no? O sea, se está peleando más bien el reconocimiento de sujetos de derecho. Ahí me parece que habría una discusión, sí. Porque puede que eso sea un objetivo revolucionario en un momento, creo, ¿no? O sea, sí, pero no en términos... O sea, sí entiendo que no es la época de la actualidad de la revolución, pero... Sí, ¿no? Ajá. O sea, no es una cuestión de clase. No estamos hablando, de una cuestión de clase, de un cambio sistemático, radical de los medios de producción. Es que ahí va una discusión, porque yo creería que no podemos construir un mundo sin patriarcado, un mundo sin racismo, un mundo sin todo eso, si no hay o un mundo, por ejemplo, sin cuestión de clase, si no hay una revolución completa. Esa es la cosa. Sí. Esa es la cuestión. O sea, que creo que no son luchas. Yo no estoy en contra de eso. Yo no estoy diciendo que eso no sea así. Yo estoy diciendo que es lo que, o sea, lo que se ve ahora con el movimiento. Ya. Sí. O sea, lo que se ve en términos específicos del momento histórico que están viviendo además estos mecanismos punitivos. Sí, que sus objetivos no son universales. ¿no? Sus objetivos no son universales, pero son individualizados, pero que parten de conceptos supuestamente universales. Claro. Es la raza cósmica, ¿no? O sea, todas las mujeres deberían de comportarse de esta manera. Y parece que no, pero Nietzsche le llamaba la transvaloración de los valores, ¿no? O sea, ahora vamos a hacer pasar... parece que ciertos valores conservadores están pasando por valores liberales, y lo voy a decir así porque estos güeyes son sumamente exquisitos, ¿no? Podría decir revolucionarios, si quieren, podría decir de izquierda, ¿no? Pero a lo que me refiero es a que son solamente una imagen del pensamiento. No está sucediendo así, todo lo contrario. Lo que la FUNA está poniendo ahora como mecanismo es precisamente, se está volviendo un mecanismo de opresión, de una... imposibilidad de generar una crítica política. ¿Ya me vas a dejar hablar? ¡Ay! Él me dijo hace ratito, ¿me dejas terminar? Ya solo para terminar, ¿no? O sea, creo que es importante hablar de cómo los mecanismos, ¿no? O sea, cómo esos mismos mecanismos cognitivos se han transformado incluso en formas institucionales, pero no solo de las formas institucionales, sino que han permeado, ¿no? A los mecanismos sociales, ¿no? Claro. Yo creo que tiene que ver con que no conocemos también. Es una forma muy, muy difícil la construcción de unos mecanismos que no partan de esos principios. Claro. ¿No? Creo que con cada vez menos acercamiento hacia las teorías críticas, y sobre todo hacia las teorías críticas de izquierda, nos quedan los mecanismos punitivos, que es lo único que sabemos usar, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté bien, lo que estoy diciendo es que cabe la pregunta de la posibilidad de salir de esos mecanismos en términos de un movimiento social, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo usó la izquierda, pues, ¿no? Ya lo usó, ya guillotinamos en nombre de la libertad
¿no? En nombre de la distribución de riquezas, en nombre de ser justos con el otro, en nombre del reconocimiento del otro, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta es si hay otro tipo de mecanismos, ¿no? Que nos permitan cierta reinserción social. Hay unos sistemas en otros países que funcionan, pero Dania quería hablar. Gracias, Jesús Caballero. Ay, Jesús bendito. Emiliano habló media hora, güey. No es cierto, güey. Yo le conté el tiempo. Porque en el arte de ponerme. No, yo quisiera agregar 3 cosas. La primera es que yo coincido en que fue un método que fue bien reivindicado en su momento por parte del movimiento feminista, porque como lo dije, no había otro tipo de mecanismos para acceder a la justicia, ¿no? Entonces, en un primer momento, incluso los métodos de acción directa de las morras en el movimiento feminista ayudaron a evidenciar lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Y a decir como, estas son nuestras demandas, esta es nuestra agenda. El tema es que yo creo que en este momento hay que acceder a ver cómo es que procesamos ese tipo de método, porque no solamente está siendo utilizado por el movimiento feminista, ¿no? Está siendo utilizado por otros movimientos que lo que buscan es señalar. Oli. Oli. Entonces, 3, 2, 1. ¿Continuamos? Sí. Ok. La segunda cosa es que yo me cuestionaría, ¿en realidad no existen otros métodos? O sea, sí los hay. O sea, los que ahorita se están utilizando me parece que son estos mecanismos punitivos de administración de una justicia que es una justicia capitalista, ¿no? Que no es una justicia, creo yo, que es la que debemos de construir, que es una justicia socialista, en donde se reivindican, sí, los valores de la modernidad, el uso de la razón, el acceso a la justicia, y para ello se necesitan entonces, si se desconfía de las instituciones legales que se han construido, que por cierto aquí sí quisiera decir que una de las aliadas del movimiento feminista ha sido nuestra compañera Sayuri, que estuvo en la Fiscalía de Atención Especializada a Feminicidios y que ahorita también está cumpliendo una gran labor, y que ella estaba en este método institucional de acceso y de administración de la justicia en este tema que tiene que ver con los feminicidios, ¿no? A mí me parece como una figura para reivindicar desde la justicia que se señaló, y que debido a esos señalamientos y estos mecanismos no institucionales planteados por el movimiento feminista, ahora las instituciones se están construyendo nuevamente desde posiciones antipatriarcales, ¿no? Incluso las compañeras que están llegando a estos espacios de justicia pues tienen una visión feminista, y yo creo que esos son avances del movimiento feminista en ese sentido, ¿no? Al haber acudido a estos mecanismos no institucionalizados como lo es la FUNA. Yo lo pienso así. No significa que dejemos de una o la otra por completo, ¿no? Lo que significa es cómo nosotros vamos a implementar, y de manera muy inteligente, desde el movimiento feminista y cualquier otro, la idea de una justicia restaurativa nuevamente. Y por último, algo que sí me parece importante pensar, ¿no? Esto que estoy mencionando, que en ese momento de la Edad Media, ¿no? Y de la Santa Inquisición, nuevamente no habían estos valores de la modernidad, no se pensaba, ¿no? El mecanismo de acceso a la justicia con un tribunal, con personas preparadas, claro, en leyes, ¿no? Y ahora sí lo tenemos. El tema es cómo es que retomamos toda esa herencia, todo ese avance que hemos hecho para construir esos mecanismos populares, en donde no haya una revictimización, en donde no haya también personas que no sean en su justa medida pues sancionadas, ¿no? En caso de los delitos. Yo creo que eso también le corresponde a muchos de los abogados o abogadas con un pensamiento feminista, y yo creo que si lo tenemos, ese yo creo que haría como el señalamiento, que en ese entonces, creo yo, no se tenía, ¿no? Y tampoco se tenía la posibilidad de que se dijera, y ahora sí lo tenemos. El tema es cómo utilizamos esas herramientas. Bueno, yo creo que muchos ideales de la modernidad surgen en la época precisamente donde surge la Inquisición, pero bueno, es una discusión un poco más fina. Sí. Yo retomaría 2 cosas que ustedes dijeron, y voy a dar como mi punto final, ¿no? O sea, creo que lo último que quiero hacer es establecer qué límites y qué alcances tiene este método,
porque eso es hacer realmente una crítica, ¿no? Para mí, ¿no? Yo diría que sí, en efecto, la cuestión de la guillotina, o sea, es decir, la versión de izquierda, digamos, de esto, desde la época de Robespierre, surge de una necesidad, ¿no? Surge de una necesidad y surge de la imposibilidad de establecer, de una imposibilidad de establecer justicia, ¿no? Y en esa medida siempre se empieza a aplicar justamente con quienes antes eran inalcanzables, ¿no? En el caso de la Revolución Francesa, de la Revolución Jacobina, yo diría, es contra el rey y contra los condes y contra esta banda que antes era intocable. En el caso de los movimientos sociales, particularmente los universitarios, era contra todos estos güeyes que estaban amparados bajo la lógica universitaria de la jerarquía social que tienen ellos, ¿no? Y eran amigos de amigas y eran amigos de tal y eran de tal sindicato, de tal otro sindicato, entonces eran intocables, ¿no? Entonces sí, en efecto empieza como una respuesta a la imposibilidad de obtener justicia, pero creo que muy pronto se convierte, y eso en los dos casos históricos, ¿no? Se convierte en justo lo contrario, que es un poco lo que tú mencionabas, de un mecanismo que no es liberador, pero que es una forma de irrumpir, que se convierte en un mecanismo opresor porque se vuelve, y eso fue lo que pasó en los movimientos sociales, no solo en el movimiento feminista, pasó en los movimientos sociales en general, y desde los 70s, diría yo, ¿no? Falta nada más ver las fuerzas de liberación nacional, ¿no? Se vuelve contra los propios militantes, ¿no? O sea, de repente la guillotina francesa ya se está usando para descabezar jacobinos, para descabezar a Babeuf, ¿no? O sea, la conspiración de los iguales y toda esa banda, o para el mismo Robespierre, ¿no? Y de repente también la FUNA se está usando, deja tú contra compañeros hombres, ¿no? Que por alguna razón han hecho algo que es horrible contra los compañeros, lo que tú quieras, ¿no? Se está usando contra las mismas compañeras, porque lo que establece esta lógica, que está basada, o sea, este sistema está basado necesariamente en una cuestión moralina, no, para no ponerlo como una cuestión ética, lo voy a poner como en mal sentido, ¿no? Una cuestión moralina y de pureza, lo que implica es que construyes una nueva figura de autoridad incuestionable, y eso es lo más irracional. En el caso de la guillotina, pues es el revolucionario jacobino, ¿no? Que ya es incuestionable hasta que es cuestionado y lo guillotinan en corto. Y en el caso de los movimientos sociales es la víctima, porque aparte estamos neoliberalizados, ¿no? Nosotros, entonces ya la víctima es incuestionable. ¿Sí? Y entonces la competencia es ver quién es más víctima. Eso me parece lo más irracional del mundo, y precisamente ese es el momento en el que se vuelve una cuestión opresora, ¿no? Y ya no tiene valores universales detrás, ¿no? Ya no tiene ninguna cuestión universal ni ninguna cuestión liberadora. Ahora bien, yo, retomando este asunto y para terminar, diría que justo la transformación de las instituciones, con el caso que pusiste de Sayuri, ¿no? Yo conozco otras compañeras que han hecho geografía feminista en todo esto. O sea, creo que no es porque primero se accedió a esta cuestión de la FUNA, ¿no? Yo creo que es precisamente una respuesta racional a, no, este no es el modo de hacer justicia. Sí, claro. Esto no nos va a llevar a nada. Ahora, la discusión nos pone entonces en una situación muy dura, ¿no? Porque entonces debemos preguntarnos si tenemos las condiciones materiales para iniciar un proceso de reinserción. ¿Cómo le hago con un compañero que en una fiesta se pasó de lanza con una compañera? ¿Cómo le hago con una compañera que fue violenta con otra compañera? ¿No? Y las consecuencias son terribles, porque lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, es que el tribunal universitario tiene más poderes que nunca, pedidos por el movimiento estudiantil, ¿no? Y que termina en que están expulsando a gente y que nadie está alzando la voz, ¿no? Nadie está alzando la voz porque eran gentes que antes usaban la lógica de la guillotina. O sea, creo que termino con esto, deja una contradicción muy grande, cómo aplicamos métodos de reinserción social, cómo curamos a la banda de las madres que traen la cabeza, ¿no? O cómo nos curamos nosotros y nosotras sin tener que sacar una guillotina, porque ya vimos que no funciona, ¿no? Eso es lo que creo que la izquierda tendrá que estar discutiendo en este momento. Perdón, disculpa que me haya pasado. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, que la discusión es cómo se le va a dar vuelta a esos mecanismos. También yo creo que es una cosa importante de señalar que, bueno, la misma forma de la institución que genera la hegemonía de estos mecanismos nos impide ver que, en buena onda, no son mecanismos de la izquierda mexicana tampoco, ¿no? O sea, no, la FUNA no es un mecanismo de resolución de conflictos que se utiliza en las asambleas populares, ¿no? No es un mecanismo de resolución de conflictos que utilicen las grandes centrales de trabajadores. Ojo, no estoy diciendo que no lo necesiten, ¿no? No estoy diciendo que lo tienen que dejar de lado, ¿no? No estoy diciendo tampoco que no tengan discusiones acerca de la necesidad
de incluir incluso ciertas, no solo libertades individuales, sino diversidades sexogenéricas, etcétera, etcétera. Sí, no tiene que ver. Esa problemática está ahí, ¿no? Lo que estoy diciendo es que hay que tomar en cuenta que este tipo de mecanismos que terminan dándose la vuelta como mecanismos de ejercicios de poder, ¿cómo le dice Foucault? Que es que no es deseo opresivo, de subordinación, ¿no? Ejercicios de poder de subordinación, si bien nacen de una necesidad que incluso puede ser una necesidad de izquierda, van a terminar por el mismo, por la misma inercia del mecanismo, porque es un mecanismo que si bien funciona en un primer momento, no es suficiente, ¿no? Para generar precisamente la continuidad de una lucha política que nos garantice mecanismos de justicia permanentes, ¿no? Lo que terminan haciendo es haciéndole la chamba a la derecha, ¿no? Es metiendo activistas a la cárcel, ¿no? Es metiendo compañeros y compañeras que están en una lucha, a un saco en el que ya no se les permite el movimiento político, ¿no? Y precisamente por eso, ¿no? Y yo creo que eso es solo un ejemplo, porque me parece que ese tipo de cosas ha permeado en los otros movimientos, en las otras alas del movimiento político que son más de derecha, que ha dejado a los activistas de afuera, va más allá del tribunal universitario, ¿no? Claro. Entra en la Cámara de Diputados, va a entrar también en las cámaras grandes, va a entrar a esas discusiones que lo único que van a generar hoy en día es la... Ay, perdón, es no la... Es que te mamas. Lo único que van a generar... Pues sí, ya, lo único que van a generar hoy en día... Se me fue la idea, Dania, ¿vale? ¿Qué? Te estoy diciendo, por eso te puse el cronómetro, para que cerraras. Pónenme. Entra a las cámaras grandes y lo único que van a generar es... O sea, es la imposibilidad... De la organización. ¿No? De la organización, además en términos de una posición crítica, ¿no? Y ese es el problema con el mecanismo de la FUNA. No es que no haya sido necesario, es que ya no es. O sea, es que el movimiento político se está quedando... El momento político se está quedando en otro lado, y la misma banda que lo que está tratando es luchar por eso, tampoco está formándose, ¿no? Porque yo también conozco otros casos de grandes feministas universitarias que terminaron en la Fiscalía General y no hacen ni madres, ¿no? Y están gozando un sueldo, ¿no? Entonces... yo diría que... O sea, pero el tema es... A ver, nada más quisiera decir lo último. Creo que la responsabilidad no solamente es del movimiento feminista y no solamente es de las mujeres, más bien es de la izquierda, ¿no? Por construir este tipo de mecanismos que señalen desde lo institucional y también desde lo no institucional este tipo de prácticas de cómo es que llevan a un terreno de la cancelación, ¿no? En el caso de las no institucionalizadas, o en el caso de las instituciones ya conformadas por el Estado, de corrupción, ¿no? Y de anquilosamiento de estos órganos que se dedican a la administración de la justicia. Sí. Y ahí ya tendríamos que estar señalando, o más que señalando, repensando en cómo las empezamos a construir. Pero ese es el trabajo, y no solamente de las morras, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. No, y justo de la izquierda completa. Y solo agregaría eso, que, o sea, que a mí me parece justo lo más republicano y lo más, o sea, lo más de izquierda, meterte a las instituciones y transformarlas, ¿no? Tanto por la vía legal como la vía que se necesite, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que da para más el tema de la FUNA. Tendríamos que hablar una segunda parte de cuáles son, así, cómo se expresa la FUNA en los mecanismos estatales y en diferentes lados, bla, bla, bla. Aunque en Hollywood el Me Too sí funciona. Sí, o sea, podríamos hablar de cómo estos diferentes mecanismos han hecho distintas cosas políticamente, pero no nos va a dar el tiempo. Ahí déjenos en sus comentarios si quieren otro episodio de la FUNA. Un especial de Hollywood. Con la FUNA, ¿no? Estaría bueno el especial de Hollywood. Dania se está muriendo. Con Emiliano vestido de Robespierre. De Robespierre. Bueno, ¿sí? Por favor. Por supuesto. Dania se está muriendo por cortar. No olviden seguirnos en las redes hay que seguir. En las redes de Qué Chingados. Y acuérdense que hay FUNA cada semana. Esperen un segundo episodio porque se puso muy bueno. Adiós. Bye.